dicho que teníamos que evaluar todos lo que eran las fuentes de incertidumbre, los instrumentos, los analistas, los patrones, las muestras, todo eso. Además de eso, otras características que tenemos que evaluar de un método es su rapidez, los costos del análisis, los aspectos ambientales que puedan generarse. Fíjense que tenemos que buscar aquellos métodos que tengan, digamos, la menor cantidad de residuos posibles, y por otro lado, aspectos de seguridad. Lo que no buscamos es justamente trabajar como esta gente, como está esta gente con vestido de astronauta, porque cuando analizamos qué método, cuando decidimos qué método de ensayo vamos a utilizar, tenemos que buscar de estar cómodos, de que sea lo más rápido y económico posible el método que vamos a seleccionar. Con respecto a validación, el organismo argentino de acreditación ha elaborado una guía para validación de método de ensayo. Este material ustedes lo tienen colgado en la plataforma. Tienen dos guías en realidad del organismo argentino de acreditación. Tienen la guía de validación de método de ensayo y tienen una específica para validación de métodos microbiológicos, porque hay una diferencia sustancial en lo que buscamos en algunos métodos de análisis químico con lo que buscamos en métodos microbiológicos. Entonces, por las dudas, le seguimos las dos guías. Lo importante que quiero resaltar acá y que definen estas guías del organismo argentino de acreditación es que la validación no es algo que yo haga de un día para el otro, sino que... Hola, ¿me escuchan? Bien. Flor, ¿me estás escuchando? Sí, sí, Miriam. Ah, no, porque escuché que hablaban. Bien. Bien. Lo que quería destacar es que la validación es un proceso que debe cumplir ciertos requisitos, y esos requisitos son los que el OAA incluye en esta guía, donde establece cuáles son los criterios, todos los requisitos que deben cumplir los laboratorios cuando vayan a validar los métodos que van a utilizar. En esta guía se establecen tres tipos de métodos, tres categorías, y para cada uno de ellos se establece un nivel de validación. Por un lado, en la guía se reconocen los métodos normalizados o estándares, que como dice ahí son aquellos métodos analíticos desarrollados por un organismo de normalización u otro organismo reconocido, cuyos métodos son aceptados por el sector técnico que corresponda, ¿sí? Estos organismos que pueden elaborar un método normalizado pueden ser la ISO, la EPA, IRAM, digamos, todos aquellos organismos que trabajan en normalización. Por otro lado, el organismo argentino de acreditación reconoce un segundo nivel, que son los métodos normalizados pero modificados, o sea que el laboratorio los aplica con alguna modificación, ¿sí? Por otro lado, reconoce los métodos nuevos, o sea, los métodos internos, son los métodos que desarrollamos dentro del laboratorio que no vienen siendo usados por el común de otros laboratorios o que no están normalizados. Estos métodos desarrollados por el laboratorio van a requerir que la validación sea mucho más intensiva. También entran dentro de esta categoría de métodos nuevos aquellos métodos que son usados fuera del alcance para el cual fueron aprobados, ¿sí? Para estas tres categorías de métodos, el organismo establece que para los métodos normalizados, el laboratorio lo único que tiene que hacer es asegurar el correcto uso y de que puede verificar el cumplimiento de los parámetros que están definidos en la norma, ¿sí? O sea, fíjense que acá entramos a ver qué es lo que tengo que evaluar para cada uno de los tipos de métodos. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les mencioné todo ese listado de parámetros que teníamos que validar, pero también les dije que no siempre teníamos que validar todo eso? Empecé diciéndoles que, por ejemplo, la selectividad del método lo íbamos a evaluar únicamente en aquellos métodos que estábamos desarrollando nuevos. Bueno, de la misma manera, en los métodos normalizados, lo único que tengo que ir a validar es
todos aquellos parámetros que garanticen que yo lo puedo aplicar como dice la norma, el método. O sea, que puedo cumplir con los parámetros, por ejemplo, de precisión o con veracidad. O sea, son algunos de los parámetros los que tengo que validar, no todos esos. Cuando se refiere, el organismo se refiere a métodos normalizados modificados, me pide que evalúe, además de que puedo manejarlos correctamente, tengo que evaluar el impacto de los cambios que le he realizado al método, ¿sí? Si yo cambié alguna cosa de ese método normalizado, bueno, tengo que validar cómo influye ese cambio que realicé en los resultados finales del método. O sea, tendré que aplicar el método tal cual está en la norma, tal cual se normalizó, y además aplicarlo con las modificaciones con las cuales yo lo quiero usar durante la rutina. Y por último, cuando se trata de métodos nuevos, o sea, de métodos que estoy desarrollando, ahí sí tengo que evaluar todo el método, todas las características que hemos venido viendo durante todo el día. Ahora fíjense, en ese mismo documento el organismo incluye esta tabla, donde hace algunas diferencias de los requisitos en función de las características del método. Entonces, por ejemplo, me dice, para un método que es cualitativo, me pide que evalúe selectividad, para ver si estoy detectando el analito que quiero detectar, límite de detección. ¿Por qué me pide límite de detección? Porque posiblemente yo diga, bueno, no, esto no está el analito acá, no lo encuentro. Pero puede ser que esté trabajando por debajo de lo que yo tengo como límite de detección. Entonces puede ser que el analito esté y que yo no lo esté detectando. Por eso me pide que cuando voy a validar un método cualitativo, evalúe el límite de detección con el cual trabajo. Y por otro lado me pide que evalúe robustez. Los otros parámetros no me los exige el organismo argentino de acreditación. De la misma manera, cuando el método va a evaluar componentes mayoritarios, no me pide, por ejemplo, que evalúe límite de detección o límite de cuantificación. ¿Por qué? Porque si estoy evaluando componentes mayoritarios, quiere decir que los voy a tener en gran cantidad. Entonces, ¿para qué voy a evaluar un límite de detección o un límite de cuantificación? Pero esos dos parámetros sí me los pide cuando tengo que aplicar un método donde voy a analizar trazas, ¿sí? Donde voy a analizar algo que está en muy pequeña cantidad, me dice, bueno, a partir de dónde vos podés detectar o a partir de dónde el laboratorio puede cuantificar el analito que está en cuestión. Cada vez que yo voy a validar, tengo que tener en cuenta estas reglas de oro que le llamamos de las validaciones. Una de ellas es que el proceso analítico lo tengo que validar en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que incluir en todo el proceso analítico exactamente eso, todas las etapas del proceso, incluyendo todo lo que yo le haga a la muestra, ¿sí? O sea, las etapas previas a la medida analítica también tengo que incluirlas en la validación. O sea, yo no puedo validar solamente una parte del método, ¿sí? Tengo que validar el método completo. Otra de las reglas de oro de las validaciones es que el método lo tengo que validar en todo el intervalo de concentraciones en que lo voy a aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podré evaluar parámetros en varios niveles. Imaginen que mínimamente voy a tener que evaluar en un nivel bajo, en uno medio y en uno alto, pero lo importante es que tengo que evaluar el método en todo el intervalo de concentraciones en que lo voy a aplicar. Y por último, tengo que validar el método en cada una de las matrices en que lo voy a aplicar. Ahora, ¿qué consideramos matrices? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con suelos, puede ser que dos suelos distintos, uno arenoso y uno arcilloso, no es que puede ser, sino que funcionan de manera diferente. Entonces, si yo quiero aplicar un método a un suelo arenoso y a uno arcilloso, voy a tener que validar, cuando realice la validación de
de todos los parámetros, voy a tener que incluir una muestra arenosa y una arcillosa en esa validación, porque son, a pesar de que los dos son suelos, funcionan como matrices diferentes. Es como si yo trabajara con materiales vegetales y quiero analizar, no sé, las hojas de un manzano y el fruto de la banana. Son matrices distintas. Si bien los dos son materiales vegetales, las matrices son diferentes. En suelo pasa algo parecido, ¿sí? Lo mismo podríamos hablar también en aguas. Es distinto un agua de bebida, que un efluente, ¿sí? Son matrices distintas. Entonces, cuando voy a validar un método, tengo que tener en cuenta estas diferencias en las matrices. Por último, y acá ya entramos en el proceso de validación. Vuelvo a repetir que el proceso de validación es justamente eso, un proceso que requiere de algunas operaciones previas. Entre las cuestiones que tengo que prever antes de iniciar una validación, es que tengo que contar con instrumentación que esté calificada, o sea, que esté verificada, calibrada, que digamos, tenga un mantenimiento, que se encuentre bajo control el equipo que voy a usar. Que el analista también esté calificado. Yo no puedo validar un método dándole al analista para que lo haga 2 días antes de la validación. El analista tiene que conocer el método, tiene que aplicarlo, tiene que manejarse con la rutina del método y después recién yo puedo evaluar a ver cuál es la incertidumbre que está sumando o cuál es el error que se puede sumar cuando un analista aplica un método, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos diciendo que previo a iniciar el proceso de validación yo tengo que tener esto, tengo que tener el equipo calibrado, tengo que tener el analista que sepa lo que está haciendo, que esté calificado, y además tengo que tener el procedimiento documentado, ¿sí? El procedimiento tiene que estar escrito con todos sus pasos, con todos sus detalles, porque si yo no tengo estas cuestiones resueltas, después no puedo avanzar en el proceso, ¿sí? Porque los errores que voy a encontrar en el proceso puede ser que se deban a problemas de que el analista no está capacitado, o a que el equipo no está funcionando bien, o a que no está definido por completo el procedimiento. Entonces, eso es básico, contar con ello antes de iniciar el proceso de validación. Otra de las cosas que tengo que tener resueltas es contar con materiales de referencia. ¿Se acuerdan que uno de los puntos que teníamos que evaluar sí o sí para cualquier método era la veracidad? ¿Y cómo evaluaba la veracidad? ¿Cuál era mi centro en ese blanco donde teníamos las flechitas? Mi centro es el material de referencia que yo tengo, el material de referencia certificado o un material conocido. Entonces, previo a la validación, tengo que tener mis materiales de referencia, tengo que tener un plan de validación. En ese plan de validación, yo tengo que, digamos, prever cuáles van a ser los requisitos, los criterios de aceptación del método que estoy evaluando, ¿sí? O sea, antes de empezar a evaluar un método, como yo lo voy a evaluar en función de unos requisitos a los cuales quiero aplicar ese método, entonces tengo que tener ya previsto cuáles van a ser esos prerequisitos de validación. Tengo que prever en el plan de validación cuántas repeticiones voy a hacer. Acuérdense que hablábamos que queríamos obtener parámetros estadísticos para poder hacer un análisis estadístico de esto. Tengo que incluir en el plan de validación cuáles van a ser los reactivos que voy a utilizar, cuáles van a ser los equipos que voy a utilizar. Bueno, toda esta información tiene que estar en el plan de validación. Y todo esto es previo a iniciar el proceso de validación, ¿sí? El proceso de validación ya tiene que, digamos, cuando yo arranque a trabajar, a hacer los ensayos, tengo que tener todo esto resuelto. Igual que los materiales de ensayo, o sea, las muestras que voy a usar en la validación. Recién les hablaba de las distintas matrices. Bueno, cuando consiga los materiales de ensayo tendré que tener en cuenta